Buenas tardes, hoy vamos a tener una pequeña exposición sobre un tema que es bastante controversial en el mundo actual, ya que digamos que las personas por su desconocimiento del tema consideran que pueden simplemente ejecutarlo o ejercerlo a su conveniencia, pero no es así. Entonces vamos a dar inicio a esta exposición con referente a los temas señalados abajo para explicar un poco mejor este tema. Mi nombre es José Manuel Herrera, entonces vamos a dar inicio a esta exposición. Ok, primero, en primer lugar tenemos la revocación del testamento. La revocación del testamento se dice entonces que es un acto unilateral donde una de las personas determina o revoca, por decirlo así, la última voluntad del causante. El Código Civil venezolano vigente lo determina desde el artículo 951 hasta el 958. En esta investigación que se realizó para este tema, se acordaron algunos apuntes generales que llaman mucho mi atención. En este caso tenemos que la acción prescribe a los 5 años. Y si el heredero o el legatario renuncia a la, si renuncia a la herencia, por decirlo así, la acción caduca, artículo 954. Esto de verdad es bastante elocuente, ya que en el primer caso se tienen 5 años para poder ejercer este derecho, si no la acción prescribe. Y en el segundo caso es si el heredero renuncia a la herencia, la acción caduca en estos 5 años también. Tenemos las clases de revocación de la herencia. Tenemos la primera, que es la parcial, que es en parte, se revoca parte del testamento total, todo el testamento, la expresa, lo que está escrito, la tácita, lo que se determina, y la presunta legal es lo que se acuerda según el ordenamiento de la ley. Muy bien, ahora el otro tema a tratar es la sucesión por representación. El artículo 814 del Código Civil determina: tiene por efecto hacer entrar a los representantes en el lugar, en el grado y en los derechos del representado. También en esta investigación sacaron algunos datos generales que por lo general son un poco, digamos que son un poco algunas veces problemáticos, ya que dejar un representante para que suceda por uno es algo, a veces crea conflictos entre las familias. Entonces tenemos lo siguiente: entre los datos generales tenemos, entre los ascendientes no hay representación. Es algo lógico, ya que por lo menos en mi caso mis ascendientes son mi papá y mi mamá. Lo más lógico es que ellos, los herederos de ellos, por decirlo así, soy yo. Entonces no tiene caso que dejen una representación legal para que sucedan por ellos. En la línea colateral sí, ya que en la línea colateral se admiten en favor de los hijos de los hermanos desde cuyos, es decir, mis tíos pueden dejar a nosotros, que somos sus sobrinos, en representación de la parte de la sucesión que les corresponda. Y un dato muy interesante es que no se pueden representar a las personas vivas. Pero si yo me encuentro en el extranjero, digamos que puedo dejar un representante para que suceda por mí. En la sustitución es un tema bastante complicado, la verdad que en esta investigación se me hizo un poco complicado entenderlo. Posee una diferencia entre la sustitución y la representación, es una diferencia bastante amplia, a pesar de que aquí se determinaron dos diferencias nada más, pero la sustitución es el llamamiento que se hace el testador a un segundo heredero o a un segundo legatario para el caso de que el primero no tenga efecto. Esto es, digamos, la sustitución de uno por el otro. O sea, es un tema bastante complicado y es un poquito tedioso. Muy bien, este es un tema que llamó bastante mi atención, que es la renuncia a la herencia. Ya que ustedes se preguntarán por qué habrá que renunciar a una herencia. O sea, ¿qué sentido tiene renunciar a una herencia? Pero la verdad es que sí se puede, ya que la mayoría de las herencias no es como se lo pintan a uno, ¿verdad? Entonces tenemos que como definición que la renuncia no es más que un acto por el cual la persona llamada por delación a heredar no ratifica la aceptación, lo cual tiene como consecuencia la cesación de la condición de heredero y la pérdida de la adquisición no confirmada. El artículo 1012 del Código Civil determina lo siguiente: la repudiación a la herencia debe ser expresa y constar de un instrumento público. Es decir, si yo voy a renunciar a una herencia, yo tengo que dejarlo por escrito, la voluntad, y las razones por las cuales yo voy a renunciar a ella, y aparte de eso tengo que notariar este documento que voy a dejar para que pueda tener validez.
Muy bien, ahora vamos con los términos para renunciar a la herencia. Se dan dos casos. En el primero de los casos es cuando el heredero no está en posesión de los bienes de la herencia. Este tendrá 10 años a partir de la apertura de la sucesión para poder renunciar a ella. Y en el segundo caso es que el heredero se encuentra en posesión de los bienes de la herencia y para poder renunciar a ella debe hacerlo dentro de los 3 meses siguientes a la apertura de la herencia. En el caso tal de que, en mi caso, en la casa donde yo habito actualmente, si yo quiero renunciar a ella, tengo que salir de aquí, tengo que salir de esta casa para demostrar que yo de verdad no quiero absolutamente nada de acá. Pero en este tema surge una interrogante. Y la interrogante es la siguiente. Una persona se encuentra en posesión de unos bienes. ¿Cómo haría esa persona para renunciar a una herencia si desconoce que su causaviente falleció? Digamos que la respuesta es bastante sencilla o puede ser que sea bastante compleja. Pero esta respuesta, la respuesta a este interrogante es utilizando los conceptos de premoriencia y conmoriencia para poder determinar quién hereda a quién. Esa es la respuesta a este interrogante que ha surgido en este tema. Los motivos de la renuncia de la herencia son bastante, bueno, existen varios motivos, pero estos fueron los que más me parecieron interesantes. Se determinaron solamente 4 motivos, pero esos son los que para mí son los más concretos. Que en el primer caso es en el caso de que la herencia incluya una importante cantidad de deudas y no queramos o no podemos hacernos cargo de ella. Podemos renunciar totalmente a la herencia. Podemos renunciar a la herencia, nuestra parte, a favor de otro heredero que se encuentra en una situación económica bastante desfavorable. Por problemas de incapacidad que nos impide disfrutar de la herencia, y en los casos más comunes cuando en las personas mayores, ya que cuando uno tiene una edad bastante avanzada, podemos renunciar a la herencia y que hereden los descendientes que tienen esas personas mayores. Y ya por último tenemos las características de la renuncia a la herencia, perdón. También determiné cuatro características principales, y la primera de ellas es que solo podemos llevarlas a cabo si somos beneficiarios legítimos de la herencia, es decir, solamente nosotros podemos renunciarla. Nosotros como herederos, más nadie. No se puede renunciar parcialmente a la herencia, tenemos que hacerla de manera total. Tenemos que hacerla en su totalidad, no podemos renunciar por partes. Es decir, yo no quiero las deudas, solamente quiero los ingresos. No se puede. Es un acto irrevocable una vez que hemos renunciado, o sea, ya no hay marcha atrás. Si renunciamos a la herencia ya no podemos retractarnos de ello. Y no puede llevarse a cabo si se ha sucedido algún hecho por el cual que la aceptación de la herencia sea automática. Es decir, en la mayoría de los casos sucede que cuando vamos a heredar simplemente heredamos porque sí y ya. No tenemos otra alternativa para renunciar a ella. Simplemente de forma automática heredamos y punto. Eso siempre ha sido así. Eso siempre muy pocos casos sucede, pero sí sucede. Entonces, este tema me pareció muy interesante, de verdad que es bastante interesante. Espero que les haya servido de algo esta pequeña explicación dada por mi persona. Y espero verlos en el próximo tema que se va a tratar quizás muy pronto. Que tengan muy buenas tardes y muchísimas gracias.